3. Ok, Hare Krishna, bueno, devotos, estamos aquí en nuestro canal que va aquí de Facebook, Discon Saltillo, y hoy tenemos siempre seleccionado temas interesantes. Tenemos la presencia muy honrosa de Prabhu Hanuman Pran Das, discípulo de Acharya Pak, devoto antiguo del movimiento, distribuidor de libros, y que nos va a hablar del tema, un tema muy importante que está ahorita, está muy en moda, muy en boga, un tema, digamos, un tema que se ha vuelto bastante, hace mucho ruido en la sociedad, y el tema se llama El futuro disco. Estamos siendo invadidos por las juventudes progres. Entonces, Hanuman Prabhu, bienvenido. Es un placer estar aquí con usted. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, mis reverencias. Gracias por la invitación. Como bien mencionado, yo soy discípulo de Jayapataka Maharaj. Vivo en México hace algunos años. Me dedico al comercio y ayudo cuando me es posible en la distribución de libros al BBT. Estoy casado, tengo 2 hijos y creo que comparto de alguna manera la preocupación que tiene Prabhu Hare Krishna cuando convoca estos diálogos, ¿no? En relación a tomar conciencia de cómo la sociedad secular está adoptando ciertas costumbres que mismo dentro de la sociedad secular son observadas de manera crítica, ¿no? Por algunos círculos, por lo que éstas pueden producir a largo plazo, ¿no? Y creo que esta es la invitación que está haciendo Prabhu Hare Krishna ahora para que dialoguemos un poco sobre justamente este fenómeno que se puede decir así que está pasando, ¿no? Okay. Bueno, para información de los devotos que nos siguen, porque algunos van a escuchar esto en nuestros grupos, y son grupos, como 4 o 5 grupos de 800, 600 miembros, vamos a empezar por definirles qué son las juventudes progres. El progresismo, progres que se les llama, son las juventudes son personas jóvenes que han sido, digamos, atraídos y educados y formados digamos, una forma educada de decirle a lo que los críticos de estas tendencias le llaman adoctrinados en la educación universitaria, sobre todo en las escuelas, con las ideas del neomarxismo o posmarxismo, ¿no? Ideas de así. Y principalmente, ahorita vamos a definir, ¿verdad?, que especialmente sus nuevos soldados con los que están llevando a cabo lo que ellos llaman la revolución cultural, a diferencia del marxismo clásico, que era levantar en armas y los guerrilleros con los, ¿cómo se llama?, los trabajadores. Ahora la revolución cultural, Sí, como dice... ahí, si puedo acotar algo en esto. Claro, adelante. Antonio Gramsci, él es un comunista italiano que estuvo preso en la época de Mussolini, y él hace una observación justamente a eso que usted está haciendo referencia, de cómo el marxismo, de pasar de una lucha armada, se convierte en una lucha cultural, adoptando la teoría de la hegemonía, ¿no? Agrupando a muchos grupos sociales que quizás no tengan un vínculo muy fuerte, pero buscando un enemigo en común. Entonces, en esa época agrupó campesinos, estudiantes, agricultores, bueno, campesinos, ¿no?, trabajadores, como 3 grupos fuertes del sur de Italia contra las personas que tenían poder, ya sea los dueños de las fábricas y demás, ¿no?, la tradición y demás. Que ahí cuando cambia la lucha del marxismo a una... No es que ahí cambia, sino que es uno de los intelectuales que empuja esa lucha de un carácter cultural, ¿no? De que la opresión se basaba más que nada en la cultura y no tanto en los roles económicos, ¿no? Eso. Sí, exacto. Y de hecho, él lo dijo, ¿no?, en sus famosas cartas del libro que se llama Desde la cárcel. Eso. Vamos a aprovechar que es una pregunta sobre eso, ¿no?, que dice, como el padre del marxismo cultural, Gramsci abiertamente declaró que la única forma en que se puede dominar a la humanidad no es, como dijo Marx, una revolución armada, sino infiltrándose y dominando las fuerzas de expresión cultural, como es la educación, sobre todo en todos los niveles, más universitaria, los medios de comunicación, el cine, los deportes, la farándula, la prensa, ahora la televisión, y recalcó las religiones para gradualmente ir destruyendo sus bases morales como el matrimonio, la familia, y arrastrar las masas a su causa.
Y esta es la pregunta, ya varias sociedades como la iglesia anglicana, los budistas tibetanos, etcétera, y teólogos han adoptado esto para atraer a las juventudes contemporáneas, progres. ¿Qué pasaría si ISKCON y sus líderes se dejan persuadir por esas tendencias, con ese fin de atraer a los jóvenes y aceptar esas tendencias? Bueno, primero que esto que está sucediendo es muy difícil como no ser afectado si no hay una preparación, creo yo, porque como está muy impregnado, ¿no?, la sociedad y cada vez más con este modo de, este tipo de, entre comillas, moral. Entonces es muy difícil que nosotros no caigamos en, ¿cómo se podría decir? En la tentación, ¿no?, de por vernos buenos, que ahí ya algunos pensadores manejan el término buenismo, ¿no? Como el no quererte verte mal ante el público, entonces acepta ciertas normas y conductas que no reflejan los intereses de tu doctrina en muchos casos, ¿no? Y como está tan impregnado, como usted bien dijo, a mí me parece que la época donde empieza a marcarse con más fuerza este cambio de moral es en la década de los 60, cuando empieza la revolución sexual, ya las universidades estaban tomadas, hubo revoluciones en Estados Unidos, la revolución del 68 en Francia, donde hasta tenían un eslogan que decían la imaginación al poder. O sea, entonces desde ahí vienen a un bombardeo académico muy continuo para que el individuo empiece a tomar la sexualidad no desde el aspecto de la moral que estamos acostumbrando, ¿no?, sino de una manera distinta, ¿no? Y ese detalle es que nosotros tenemos unas reglas muy claras en relación a las relaciones, ¿no? Y estas reglas tienen como meta la restricción de esta actividad, considerándola que te desvía del camino, ¿no?, de tu purificación individual. Entonces, cuando estas ideas se empiezan a impregnar, surge que lo que estamos viendo, ¿no?, que se empieza a relajar la conducta de cuidado en relación a las relaciones, ¿no?, ya sea hombre-mujer o de otros tipos de relaciones, ¿no?, porque ahora ya hay de todo. Entonces, yo creo que para el movimiento a largo plazo, si empieza a relajar su expresión moral o su juicio moral que tenga que ver con las relaciones sexuales más que nada, corre el peligro de perder esa visión, ¿no?, de qué es cuál es el fin de la vida humana, ¿no? ¿Para qué estamos aquí, ¿no? ¿Cuál es el significado? Se empieza a diluir la importancia de la restricción, ya sea desde la etiqueta, porque la etiqueta lo estamos viendo, ¿no? La etiqueta ya prácticamente está desapareciendo, ¿no? Y eso hace que la línea esa que era tan gruesa, ¿no?, que uno sabía cuando esa línea se empezaba a pasar un poco de un lado, uno entendía que algo podía haber. Y ya la línea cada vez se vuelve más finita, entonces ya uno no puede distinguir realmente qué está pasando. No es que es deber de andar como policías, ¿no?, vigilando la conducta sexual de las personas, que cada uno haga lo que quiera en última instancia, ¿no? Sin embargo, para una cuestión social y cultural es bueno preservar esas conductas de restricción, más que nada en entornos monásticos, ¿no?, en templos, para que esta no se vaya perdiendo. Hay un antropólogo que se llamaba J.D. Unwin, era de la Universidad de Cambridge de Inglaterra en la década del 30, y él hizo un estudio de 90 civilizaciones antiguas y concluía de que las sociedades o las civilizaciones se destruían a sí mismas cuando dejaban de lado las restricciones sexuales, ¿no? Cuando ya las relaciones prácticamente se empezaban a liberar, ¿no? Entonces las sociedades perdían su virtud, su fuerza y se iban descomponiendo gradualmente hasta que desaparecían. Y hay muchos casos de civilizaciones como la romana, ¿no?, que llegó a su declive justamente por una civilización sin una organización en ejército ni nada, pudo conquistarlo fácilmente porque ya se había perdido, ¿no?
Entonces él en ese estudio hace hincapié, ¿no?, en que las relaciones dentro de un entorno civilizado, ¿no?, que sería el matrimonio, se considera que elevan a tu cultura, ¿no? Sí, de hecho los Esta restricción historiadores, se pierde y sí, ya no existe esa monogamia. sí, de hecho los historiadores han estudiado, y sobre todo historiadores del cristianismo primitivo en Roma, presente el cristianismo salvó precisamente a la cultura romana de esa decadencia que tenían. Bueno, ahora vamos con la siguiente pregunta. Actualmente surgió a partir de todas esas ideas, esa mezcla de ideas que usted habló muy bien, que empezaron con la escuela de Frankfurt, que vinieron a predicar después de la Segunda Guerra, huyendo de los nazis, ¿verdad? Que se establecieron, que eran neomarxistas, posmarxistas, que combinaban el marxismo con las ideas freudianas, del psicoanálisis y todas esas cosas sensuales. Surgió lo que se llama el posmodernismo, especialmente el posmodernismo teológico, ¿sí? Y este está basado en las ideas de pensadores del marxismo, en especial la Escuela de Frankfurt, ¿sí? En el siglo pasado, varias teologías ganaron popularidad a medida que el pensamiento comunista se propagó por el mundo, subvirtiendo al clero e infiltrando sutilmente a las religiones ortodoxas. Algunos líderes religiosos interpretaron las escrituras de acuerdo a estos conceptos, distorsionando las enseñanzas rectas dejadas por los seres iluminados de las religiones ortodoxas, especialmente en los años 60, la teología revolucionaria, la teología de la esperanza, la teología política, la teología de la liberación, ¿verdad? Que estaban saturadas de pensamiento marxista. También se celebraron las revisiones y redefiniciones y actualizaciones en el mundo religioso. La pregunta es, desde la visión de Krishna y el Gita y Srila Prabhupada, ¿cómo se categoriza el interpretar las enseñanzas de las escrituras sagradas desde una óptica atea y solamente humanitaria en nombre de ser buenos seres humanos y verlos de esa perspectiva? Bueno, como usted bien menciona, ¿no?, la Escuela de Frankfurt jugó un papel importante en el desarrollo del marco teórico de lo que estamos viviendo en el presente, ¿no? Es como fue la madurez intelectual de esa corriente que ya venía desde antes, ¿no? Simplemente que estos intelectuales, en especial, yo aquí los había marcado, cuatro de ellos. Wilhelm Reis, Rorty, Foucault, que son de la segunda línea, ¿no? La primera línea es Marcuse y todos ellos, y después viene la segunda línea, que son estos que ya vienen, Lyotard, Derrida, que son los que tienen que ver con el lenguaje, ¿no?, lo que estamos viviendo. De construcción, sí. Exacto, y Foucault y demás, donde ya eliminan cualquier criterio de poder valorar el lineamiento de un ser humano, que no existe ya para ellos ningún lineamiento posible, ¿no? O sea, entonces, nosotros tenemos, yo lo que he notado en la comprensión filosófica, cuando a veces devotos que hablan sobre temas de buenismo, ¿no?, como la no discriminación, la tolerancia y... Empatía. Lo que veo es que, sí, lo que veo es que se trata del tema de que no somos este cuerpo, que en nuestro concepto filosófico la finalidad es lograr la realización de que somos seres espirituales sirvientes eternos de Krishna, ¿no? Sin embargo, todos entendemos que llegar a esa realización no es nada barato. No es que te levantas un día diciendo no soy este cuerpo y te vistes como quieres y como ya sientes que no eres este cuerpo, puedes hacer lo que quieras, total, no eres el cuerpo. Bueno, necesariamente yo creo que, quizás esté equivocado, pero en mi comprensión de la escritura creo que no es así, que la realización de no ser el cuerpo implica una purificación gradual y un sistema para la misma, ¿no? Un sistema que hace que tu cuerpo se acople a ciertas actividades de purificación recomendadas en las escrituras, ¿no? Como decir, brahmacharya, ¿no?, para el estudio de las escrituras y demás. Después uno se casa y sigue un proceso gradual. No es que no soy este cuerpo, me libera de hacer cualquier deber y actúo como quiero, caprichosamente, sino que tiene que haber un comportamiento apropiado según el Shastra que me identifique con el cuerpo. Hay una frase que me gustó mucho de Benedicto XVI. Él decía que el cuerpo humano tiene una ecología. Así como el planeta tiene su propia ecología, nuestro cuerpo también tiene su ecología. Que cuando actúes de la manera más natural, acorde al cuerpo que has adquirido, es cuando le puedes sacar mayor provecho. El sistema de Varnara, que si bien no es aplicable,
en el presente, porque no tenemos la estructura, no tenemos la conciencia, no tenemos nos faltan muchas cosas, ¿no?, para poder aplicar un sistema de esas características. Sin embargo, es un sistema que se acopla a la naturaleza de los cuerpos humanos, se acopla a la naturaleza adquirida en el presente. Entonces, cuando nosotros negligenciamos ciertas responsabilidades que obedecen a un entorno social de interacción, podemos caer en un sentimentalismo, ¿no?, como ese no soy este cuerpo, como algo muy barato, y minimizar todos los rituales de purificación a nada, ¿no?, como que no son necesarios. Entonces ahí es cuando este tipo de, el postmodernismo en especial, puede infiltrarse fácilmente, porque en ese nivel, en el nivel no soy este cuerpo, es cuando se podría decir que ese concepto de mi libertad, de poder expresar según mi discurso, mi realidad, podría ser factible en ese punto, nada más. Pero en el punto material que estamos todos nosotros, donde no tenemos una conciencia espiritual tan elevada, no existe tal cosa como un relativismo absoluto, ¿no? Es muy irresponsable, sería de alguna manera, actuar tomando todo en cuenta como que no existe una verdad a seguir, ¿no? No sé si, Sí, no sí, sé si me expliqué. sí, sí, quedó muy bien, muy interesante. Bueno, como otro punto, otra pregunta. La otra pregunta nos lleva, esa nos lleva a la siguiente pregunta. En varios tratados hechos por investigaciones, ¿verdad? Hechos documentos, está bien documentado en los archivos de las actividades antiamericanas, ¿no? De la Guerra Fría, que son archivos clasificados del FBI, ¿no? Explican que, ¿cómo se llama? Que los marxistas infiltraron a las iglesias cristianas en Estados Unidos en la época de la Guerra Fría y entraron en los seminarios educando erróneamente clase tras clase a sacerdotes y pastores. Y esto pasó a influir en la religión a una escala más amplia en todo el país. Hay un testimonio de nada menos que de Mayne Johnson, que fue un famoso negrito, muy famoso, autor de el marxismo y el color, ¿no? Se llama su comunismo y el color. Él ahí dice, literalmente, vamos a ver, una vez que el Kremlin se estableció la táctica de infiltrarse en organizaciones religiosas, la mecánica real de implantar la nueva línea era una cuestión de seguir la experiencia general del movimiento de las iglesias existentes en Rusia, en el que los comunistas descubrieron que la destrucción de la religión podía proceder mucho más rápido mediante la infiltración en la iglesia de agentes comunistas que operasen dentro de la iglesia. Y esto también lo corrobora otro tratado de otro investigador que también fue ahí de Bulgaria, que fue, ¿cómo se llama? También, que vivió bajo ese régimen, que se llama Entre Fe y Compromiso, de la iglesia Bulgaria y el Estado comunista, de 1944 fue ese libro. Hizo por el Instituto de Sofía, ¿sí? Bueno, este historiador dice lo mismo, ¿no? Que claramente que la red de inteligencia comunista de Europa del Este colaboró estrechamente con los comités religiosos del partido para influenciar y infiltrarse en organizaciones religiosas internacionales, ¿sí? Ahora, entonces, usted como devoto mayor de ISKCON, ¿qué recomendaría a los devotos y sobre todo líderes para prevenir que esto pase en ISKCON, que tengamos infiltraciones del posmarxismo en ISKCON? ¿Cuál sería lo que se puede recomendar? Antes de describir la recomendación, quería agregar algunas descripciones a lo que usted menciona. Lo que pasó en esa época de la Guerra Fría es que Rusia, cuando aplica el comunismo en la década del 20, con Lenin, ellos aplican un comunismo, se podría decir, desde lo que ellos consideraban ideal, y tienen una liberación sexual muy radical, aborto legal, un montón de cosas. Se dice que había cabinas para tener sexo. Si una mujer no quería tener sexo con un hombre, se considera que era una burguesa porque creía en la propiedad privada de su cuerpo, que podía decidir con quién tener relaciones. Entonces, todo eso destruyó a la sociedad rusa. Su moral se decayó tanto que quedaron en la lona. Y Stalin, al darse cuenta de esta situación, él aplica una política totalmente contraria, totalmente conservadora. Y lo vemos ahora también con Putin, ¿no? Son totalmente conservadores. Sí. Entonces, claro, como usted bien dicho, ellos ya tenían un arma cultural ahí. Sabían cómo descomponer la moral de una sociedad y tirarla abajo, que era a través de la infiltración en sus niveles académicos y creando cierto tipo de comprensión o conceptos en relación a una moral que a largo plazo te va descomponiendo tu sociedad, ¿no?
qué es lo que pasó. Y hay un escritor que se llama von Hildebrand Dietrich. Él era profesor en la escuela austríaca de filosofía y en la época de la Segunda Guerra Mundial tuvo que escaparse porque sus expresiones filosóficas no le gustaban a los alemanes, ¿no? Que de alguna manera Hitler es un comunista nacionalista, ¿no? Entonces no compartían ese criterio. Y él escribió un libro muy curioso que se llama El caballo de Troya en la ciudad de Dios. Y habla de cómo estas ideas o estos conceptos se fueron infiltrando en la Iglesia Católica, a tal punto de ir descomponiéndola desde adentro. Y esto ya pasaba en la década del 50. Ya ellos estaban percibiendo que había algo extraño que se estaba infiltrando y que estaba empezando a descomponer la moral católica. Entonces, yo creo que en relación a nosotros cuando nos volvimos devotos porque veníamos de un entorno que rechazamos, ¿no? El entorno cultural, social que nos estaban brindando no satisfacía nuestro deseo de cómo vivir. Buscamos una alternativa más saludable y nos inspiró una alternativa donde seguíamos principios, todo, o sea, algo, y no solo eso, ¿no? Sino que la asociación con Prabhupada hace que tengamos esa atracción por ese conjunto de rituales, ¿no? Yo creo que hay dos cosas muy importantes para los devotos. Una, escuchar mucho a Prabhupada. Yo eso hago en mi casa con los niños, prácticamente escucho clases de Prabhupada continuamente, de otros gurús que me gusten también, pero más de Prabhupada todo el tiempo. Leer sus libros es fundamental, ¿no? Para entender cuál es porque si bien Prabhupada nos está predicando para que nos liberemos de esta existencia, ¿no? Y desarrollemos nuestra conciencia pura de sirvientes de Dios, también da tips culturales y sociales, porque el Bhagavatam es un libro que está transfiriendo una cultura, ¿no? A través de una moral muy particular. Entonces, cuando uno empieza a estudiar los libros buscando esa moral, ¿cuál es la moral del Bhagavatam? ¿Qué es la que nos interesa realmente? Es importante. Creo que esa es la primera. Y la segunda, creo que informarnos sobre cómo la sociedad secular está lidiando con este fenómeno es muy importante. Porque si no caemos en tomar, lo que yo veo mucho es que se toma la enseñanza de intelectuales populares, que por lo general son marxistas, la mayoría de ellos, como si fuera un intelectual inteligente que nos va a ayudar a comprender el sistema social occidental y sus representantes, ¿no? Cuando hay muchos intelectuales que están contrarios a esa doctrina y que están en niveles muy, muy elevados en lo que es académico, ¿no? En el respeto que tienen en los círculos académicos. Hay como Jordan Peterson, Camila Paglia. Camila Paglia es curioso, porque Camila Paglia es una mujer que tiene una preferencia sexual distinta. Ella es lesbiana. Pero uno escucha sus clases y es alucinante lo que ella describe. Ella está en contra de todas las políticas que tratan de cambiar a la cultura, pasándose por alto las libertades de los individuos de cómo quieran vivir su vida. Que eso es algo importante también. Cuando hay gente que se tome atribuciones que van por sobre sus derechos, sino que se imponen en tus propios derechos, ¿no? Que es algo que si uno quiere vivir y criar a sus hijos de una manera particular, ¿cuál es el problema? ¿Qué me impide a mí transmitir a mis hijos lo que yo considero bueno para ellos? Pero claro, si te cargan con una moral de que lo que tú haces es homófobo, retrógrada y un montón de cosas que le van metiendo cada vez más, es que te están queriendo obligar a hacer otra cosa que tú quizás no quieras. Ella en una clase dijo algo muy curioso. Dijo que en las universidades de Estados Unidos, a los chicos que entraban a la universidad y sacaban un crédito, esos créditos van acompañados de un seguro médico. Y el seguro médico te incluía la reasignación sexual. Entonces ella decía, ¿cómo puede ser que un seguro médico para un estudiante te incluya una operación que por qué sería de interés para un chico de 20 años? Cuando psicológicamente un chico a los 20 años todavía no tiene la madurez suficiente para tomar una decisión tan trascendente para su vida, porque son operaciones que no son reversibles y conlleva todo un aparato, y ella criticaba esa situación porque decía, está mal, porque cuando un chico, si esa operación saliendo te sale $50,000 y estando estudiando pagando un crédito no te sale, es parte del crédito, te la haces, porque te vas a ahorrar eso que vas a tener que pagar después.
pero no hay la madurez en conciencia, es algo que tampoco se toma en cuenta, ¿no? Muy interesante. Sí, yo me quería comentar una cosa. A mí me tocó regresar a estudiar a la universidad a fines de los 90 y afortunadamente me tocó un tiempo muy bonito en que había un desencanto total de esas ideas materialistas, de todo ese tipo. Vaya, no, Sí, eso no, no, y más en el noreste de México, están pegados a Estados Unidos menos, ¿no? O sea, eso no, sí, esa cosa vino después, casi se volvió a agarrar fuerza, empezó en el 2000, ¿no? En ese tiempo no tenía auge en la academia. no. Bueno, vamos a ir adelante. No, Ahora, pero una cosita, y todavía no lo tiene. Lo que estamos recibiendo es una apriete, es como un apriete de una minoría. Que yo no digo que haya que faltar respeto, no hay que faltar el respeto a nadie, ¿no? Todos tienen libertad de vivir su vida como consideran. Eso es lo que yo creo, ¿no? Pero ese, como tú consideres vivir, no te da derecho a obligar a otros a vivir como tú quieras, ¿no? Es tu elección de vida, ¿no? No tiene nada que ver con lo que los demás quieran vivir, ¿no? Es como, y hacer lobbies políticos de ciertas actitudes que corresponden a una minoría, no lo veo muy, y que mucha gente no lo comparte ya, porque la mayoría de la gente quiere vivir normal, no quiere llevar una vida tranquila, normal entre comillas, no quiero decir que el otro no lo sea, ¿no? Lo que quiero decir es que la mayoría de la gente busca otro tipo de vida, pero no tienen el micrófono, no tienen la tele acá enfocándolos, ¿no? Eso ahora está en otro interés, otro tipo de discurso, como dicen los postmarxistas, porque dice que el discurso construye realidades. Entonces, el discurso que ahora se vende es ese discurso, para generar una realidad que no... Y aparte, es como ridículo que el postmodernismo quiera establecer una realidad que sea buena cuando ellos no tienen... El argumento se come solo, porque según su teoría no existe tal cosa como buena desde un postmodernismo, porque no existe tal cosa, no. Ellos no pueden decir esta es mejor idea que la esta, no, porque según tu teoría no existe una mejor idea. sí, sí, de hecho, fíjese, una de las más grandes postmarxistas, postmodernistas, digo, de esa tendencia, de esa tendencia progresista que es Judy Butler, ¿no? La madre, Sí, claro. la gran maestra del feminismo más contemporáneo, del género y todo, sacó un libro en que se llama el Género género en disputa. en disputa. O sea, ya hablan, no deconstruyó, porque ellos siempre están desconstruyendo, deconstruyó toda su teoría. Qué locura. Bueno, vamos a hablar de eso. Bueno, hablando otra vez, regresando al postmarxismo. Hay un libro muy interesante, se llama Hegemonía y Estrategia Socialista hacia una radicalización de la democracia, de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, su esposa. Él era de Argentina, Ernesto Laclau ya murió, y Chantal Sí. todavía está de profesora. En la editorial Madrid, siglo XXI de Madrid, en la página 206, 239, ellos hablan de eso, ¿no? Ellos fueron los asesores de Castro, Lula da Silva, Hugo Morales, los Kirchner, de todos los grandes políticos de la izquierda, ¿verdad? De la nueva izquierda así latinoamericana. Y ellos hablan, en su libro, hablan directamente de la revolución, que hay que utilizar los colectivos del género, como el feminismo, el LGTB, los pro aborto, los pro marihuana, los indigenistas, los veganistas, todo eso, ¿no? Ahora, el posmodernismo dice así, basado en estas ideas de Henry Matthews, de William Grace y todo eso, ¿no? Han sacado lo que se llama la teología queer, la teología homosexual, ¿no? La teología feminista, la teología de la liberación negra, y reinterpretan la escritura de estas ópticas, ¿no? Y en nombre de exaltar por causas verdaderas, ¿no? Que son los derechos de las mujeres, los derechos de la... Y luego, pues de ahí se asaltan a los derechos de la diversidad sexual, para el sensualismo, a terminar con la familia natural, porque es la base del capitalismo, y apoyar la revolución sexual, el aborto, y hacen películas ya, por ejemplo, grandes compañías de películas como Netflix y otras, sacan películas como Cristo promiscuo, Cristo gay, y en India no se queda atrás, también sacan cosas así bien feas sobre Krishna, ¿no? Hay unos versos por ahí que los reinterpretan de una manera para entender que hasta así que Krishna le gustaba esas cosas. O sea, son bárbaros. Bueno, en cuanto a eso, ¿cómo se puede ver cuál sería el Siddhanta Vaishnava contra ese tipo de conducta, de ese feminismo que se predica, de esa tendencia así
¿Qué es el Siddhanta dado por Prabhupada sobre esto? Bueno, para marcar un poquito lo que dijo, justamente estos intelectuales que son teóricos, ¿no?, del socialismo latinoamericano, se puede decir, porque ellos eran asesores del socialismo del siglo XXI en el Foro de San Pablo. Ellos marcaron el lineamiento a seguir por los presidentes latinoamericanos con tendencia a izquierda, ¿no?, en relación justamente a lo que usted mencionó, reagrupar los grupos supuestamente oprimidos en un bloque único para ir en contra del opresor, que es la familia heterosexual, el hombre blanco y todo lo que siempre decimos, el capitalismo y todo. Y la pregunta era, ¿cómo me dijo? ¿De relación al movimiento? ¿Cuál es la Siddhanta de Prabhupada, su visión de Prabhupada? ¿Cuál es su conclusión de todo este tipo de tener? Porque Prabhupada vino cuando esas ideas estaban en experimentación en Estados Unidos con la comunidad hippie, los coolies, la New Age, no, pero los coolies, los hippies tenían esa tendencia. Y Prabhupada fue muy, porque se enfrentó a eso, Prabhupada. No es que está fuera del tiempo de Prabhupada, ahí estaba ardiendo. Sí, lo bueno, Prabhupada, yo lo que he leído y lo que he visto, Prabhupada no discriminó a nadie, ¿no?, en el sentido de que todos podían practicar la conciencia de Krishna. Simplemente que al optar los votos, sí tenía que haber un cambio de hábitos en todos los aspectos, ¿no?, en las personas. Yo creo que también hay que rescatar que en el feminismo el peligroso en sí es el feminismo hegemónico, ¿no?, el que genera un discurso de odio hacia el hombre, el que trata de anular la relación hombre-mujer, el feminismo que desnaturaliza a la mujer de sus propias características corporales innatas en ella, ¿no? El feminismo que trata de volverla un hombre prácticamente a la mujer. Creo que en ese sentido ese feminismo debería ser rechazado completamente, expulsado. Es súper peligroso, es destructivo. No generaría un trabajo cooperativo, no generaría familias. Es una locura que ese feminismo se pueda infiltrar en nuestro movimiento. Pero después está el otro feminismo, por usar esa palabra, ¿no?, de alguna manera, que es aquel que en donde la mujer tiene su rol de liderazgo. Creo que ella tiene muchas características a nivel de lo que ella representa, que ese feminismo será muy saludable. Justamente hace unos días estuve en una charla de dos devotos casados hace mucho tiempo, unos discípulos de Prabhupada, y los dos dieron una charla muy interesante, muy bonita, pero estamos hablando de una mujer preparada académicamente, una mujer, desde mi punto de vista, femenina, ¿no?, una mujer que valora sus características como madre, valora sus características como esposa, y al mismo tiempo tiene un criterio independiente de lo que ella considera que es apropiado, ¿no? Hizo observaciones muy buenas, y creo que eso es lo que nos hace falta, ¿no? Mujeres con un nivel de sensatez, ¿no?, y capacidad, que levanten la voz, que empiecen a describir, ¿no?, la importancia de lógicamente gozar de las mismas libertades de los hombres, pero dentro de la esfera de su propia naturaleza, ¿no? No desde una naturaleza inventada por un discurso, sino de lo que ellas son, ¿no?, la mujer como tal. Entonces, creo que en ese sentido